Estamos en vivo. Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de salud mental. Estoy invitada por la doctora María Belén Nadal de San Juan, que es abogada y diplomada en educación y además se especializa en discapacidad. Muchas gracias, María Belén, por invitarme. Hoy vamos a trabajar amenamente sobre la salud mental, porque realmente podríamos hablar muchísimas cosas sobre ella. Vamos a hacer una pequeña introducción y para que quede claro, ¿no?, que la salud mental no tiene que ver solamente con las enfermedades mentales. Vamos a hablar hoy de la definición de salud mental, la comparación de la ley de salud mental, su definición y la OMS. Vamos a trabajar también con los determinantes sociales, los factores de riesgo y factores protectores que influyen en la salud mental, cosas que hoy están muy, digamos, recientes, aspectos recientes por el tema de la pandemia. Vamos a trabajar también sobre las acciones macro a realizar para mejorar las condiciones de salud mental, los modelos de conceptualización de la discapacidad, que dirán ustedes por qué tiene que ver con la salud mental. La discapacidad, los conceptos de discapacidad han ido de alguna manera en paralelo con los conceptos de salud mental. De hecho, para la Ley Nacional de Salud Mental, una de las principales antecedentes y referentes es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a hablar Belén sobre ese tema de salud mental. Una de las principales antecedentes y vamos a hablar también sobre los paradigmas y derechos, sobre los modelos de políticas públicas que tengan en cuenta estos paradigmas y derechos, para que veamos y podamos analizar cómo desde la salud mental nos acercamos también a políticas públicas que tengan en cuenta la salud de la población. Y en este momento en que estamos con la pandemia y en una etapa de confinamiento, que se ha ido flexibilizando, pero que aún así, después de tantos días, en muchos casos de encierro y de gente mayor que va a seguir todavía en confinamiento, van y ya han ido apareciendo determinados síntomas que tienen que ver en su principal diagnóstico con ansiedades de tipo fóbico, basado en un estudio reciente que se hizo en la Universidad de Congreso, acá en Mendoza. Bueno, vamos a continuar por la definición de salud mental. Esta definición es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a verlo desde lo crítico, ¿no? La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bastante idealista esta definición y creo que la mayor parte de la población no cumple con estos parámetros, ¿no? Entonces, ya acá hay una gran diferencia que la marca después nuestra ley de salud mental, que es una ley modelo a nivel latinoamericano e inclusive diría del mundo, que habla, como vamos a ver acá, de un proceso, ¿no?
Fíjense la diferencia entre hablar de estado a proceso. Cuando hablamos de salud mental como estado, es algo quieto, inamovible, algo que no cambia. O tenés o no tenés salud mental. En cambio, nuestra ley habla de un proceso determinado por componentes, distintos componentes, históricos, sociales, culturales, biológicos y psicológicos. Entonces nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver lo cultural o lo social con la salud mental? Bueno, tiene mucho que ver. Justamente en esta definición habla de una salud mental que se va construyendo, que se va modificando a través del tiempo. Hace un año atrás, cuando no existía la pandemia, no podríamos haber visto lo que ocurriría hoy con la salud mental. Es por eso que es muy importante tener en vista todos estos componentes, ¿no? Históricos, sociales, culturales, biológicos, psicológicos, y dice cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social y vinculada al acceso a la concreción de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por eso también es tan importante la relación con el derecho. Exactamente. Sí, porque justamente esta definición está enmarcada, hay un marco de derechos basado en los derechos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos de derechos económicos y sociales. Y esta salud mental es inescindible, que quiere decir que no se puede separar de la salud integral. Un lema reciente de la Organización Mundial de la Salud es: no hay salud si no hay salud mental. Fíjense qué importante que es la salud mental. No hay salud sin salud mental. Entonces, cualquier política en salud que se quiera realizar sin tener en cuenta la salud mental de la población no va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta definición. Y parte del reconocimiento de la persona en su integridad biopsicosociocultural. Es por esto, hoy no vamos a hablar de la ley de salud mental, solamente quería marcar la diferencia entre una definición que tiene que ver básicamente con un concepto filosófico acerca de lo que es la salud mental y el ser humano, y otra concepción, o sea, una concepción de estado, una concepción de proceso. Y la de proceso, justamente, que es la que nosotros hoy tenemos en nuestra ley, incluye todos estos componentes y justamente de acá se desprende que el trabajo que se hace con los usuarios del sistema público de salud mental o con los sistemas privados es a través de equipos interdisciplinarios, porque ninguna disciplina tiene todo el saber para llegar a este abordaje integral. Entonces, esto es muy importante y marca una gran diferencia, ¿sí?, con aquel paradigma médico omnipotente en el cual este modelo médico hegemónico de alguna manera desvinculaba o ponía como paradisciplinas a otras disciplinas tales como enfermería, trabajo social, psicología, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos. Exacto. Entonces, esto es muy importante. Una consulta, porque justamente me parece sumamente interesante esto que nos traes acá de cuáles son las 10 causas de mayor discapacidad que están proyectadas en 2020. Para este año. Exactamente. ¿Cómo se han generado esta estadística, por así decirlo, de estas 10 causas? Que me parece algo muy interesante para comentar. Claro, esto fue un estudio, fíjate, lo traje justamente porque estamos en el 2020, nadie esperaba lo de la pandemia, y las causas, esto se estudió en el 2005, fue un estudio epidemiológico que se hizo, y donde se esperaba que la principal causa de discapacidad fuera la depresión mayor, ¿no? Y dentro de estas 10 vemos que está depresión mayor, alcoholismo, trastorno bipolar, esquizofrenia,
trastorno obsesivo compulsivo. En 15 años ha tenido un crecimiento muy grande junto con el alcoholismo, otras dependencias de sustancias y también de trastornos adictivos sin sustancias, como por ejemplo el juego y la adicción a los videojuegos, la adicción al internet y otras. Y también todo lo que tiene que ver con injurias no intencionales, que también tiene que ver con los accidentes de tránsito y que tanto hablamos a veces acá en la provincia y en el país. Entonces vemos que de 10, justamente 5 de estas causas obedecen a la salud mental, ¿no? Sin embargo, voy a recalcar esto del 2020, nuestra ley de salud mental, que fue sancionada en el año 2010 y reglamentada en el 2013, aspiraba que para el año 2020 ya no existieran los hospitales psiquiátricos o monovalentes, que ya se hubieran reemplazado por otros dispositivos de atención y por justamente la descentralización de la atención de la salud mental en los hospitales generales. Daniela, sería muy bueno que como psicóloga le expliques a la gente qué significa un hospital monovalente. Bueno, un hospital monovalente, acuérdense que históricamente hablábamos de los manicomios. Después de los manicomios pasaron a ser neuropsiquiátricos, ¿sí? Y luego una concepción más blanda sería monovalente, que sería un hospital que se dedica solamente a un aspecto de la salud, ¿sí? Polivalente es el hospital general que se dedica a varios aspectos de la salud. Que ahora justamente lo que se tiende, de acuerdo a nuestra ley, es a llevar la atención ambulatoria básicamente a los hospitales generales y a los centros de salud, acercar la salud mental al usuario y no monopolizar o trabajar justamente con la punta del iceberg, que serían estos hospitales, y donde ya llega la persona prácticamente cuando ya no tiene mucha rehabilitación, ¿no? Entonces, justamente lo que hace esta proposición de nuestra ley es dar vuelta a la pirámide y trabajar básicamente con, primero que nada, con el autocuidado de la población, en segundo lugar, con lo que es la atención primaria de la salud y salud mental, por lo cual debería descentralizarse hacia los centros de salud mucha de la atención ambulatoria, trabajar con promoción de la salud mental y prevención de los trastornos de salud mental. Bueno, vamos es muy interesante seguir hablando de este tema, pero bueno, a partir de esto pueden dispararse otras inquietudes de la gente que está mirando. Vamos a ver ahora, relacionándolo con nuestra definición. A ver, esta ley a veces, bueno, se convierte en discusiones políticas acerca de la ley. Yo lo estoy viendo desde la parte filosófica, antropológica y psicológica. No es la ley de ningún partido ni de ninguna presidencia, es una ley que estaba ya sugerida por la Organización Mundial de la Salud, la parte legislativa acerca de esta problemática, ¿no? Y justamente teniendo en cuenta los determinantes de la salud. ¿Qué serían estos determinantes de la salud? Son esos factores que mejoran o amenazan el estado de salud en un individuo o una comunidad. Por ejemplo, un factor determinante de la salud puede ser la pobreza. De hecho, estamos viendo que en la pandemia, donde más focalizada están los casos de COVID-19, hoy por hoy son los lugares donde hay hacinamiento. Y donde hay hacinamiento seguramente hay una situación de pobreza. Bueno, la pobreza justamente estructural es uno de los determinantes principales
de la salud o de la salud mental. Vamos a ver en estos determinantes sociales que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, o sea, hacen toda su vida incluidos en un sistema político, jurídico, en una cultura, en una sociedad. Y dentro de eso también está incluido el sistema de salud. El sistema de salud es uno de los principales determinantes sociales de la salud. Esto de aplanar la curva que se habla, lo voy a relacionar porque es lo que estamos escuchando hoy por televisión, justamente es darle el tiempo a prepararse al sistema de salud para ir recibiendo paulatinamente la población que se contagie del virus del COVID-19, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, nos vamos a contagiar. Sí, nos vamos a contagiar, pero que no se contagien todos juntos, porque no hay sistema de salud que soporte tanta gente. Y eso es así realmente. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos países donde no se tuvo en cuenta esta problemática y realmente, sobre todo en aquellos países donde el sistema de salud pública no es muy grande y se basa básicamente en sistemas de salud privados, ¿no? Bueno, acá vemos también que el resultado de estas circunstancias también tienen que ver con la distribución del dinero, el poder, los recursos. Yo estoy segura que ninguno de los que está escuchando ahora habían abierto tanto el abanico con respecto a la salud mental. La salud mental es central, es horizontal a todas las áreas de un gobierno o de un Estado, porque todos los individuos dependen de su salud mental para trabajar, para estudiar, para relacionarse. Una persona que no tiene un óptimo estado de salud mental también puede resultar en adicciones o puede empezar toda una carrera dentro de lo que es la violencia, la delincuencia. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Otra de las cosas que apuntaba nuestra ley para el 2020 era que el presupuesto de salud para salud mental fuera del 10%. La verdad que la mayor parte de las provincias tienen entre un 3, 4, 2% de su presupuesto dedicado a la salud mental, lo que habla también de cómo históricamente la salud mental no ha sido atendida como debiera en la mayor parte de los países. De hecho, hay un 70 a 90% de la población en Latinoamérica que necesita atención en salud mental y no la recibe. O sea, del 100% de las personas que necesitan atención en salud mental, hay un 70 al 90% en Latinoamérica que no pueden llegar, no tienen acceso a ser atendidos. Y esto nos va a marcar lo que después vamos a hablar, que es el tema de la discapacidad. Porque una persona que no es atendida oportunamente, justamente va a llegar a una discapacidad, ¿no? Porque... ¿Y cómo influye esto que colocas en tu filmina de los factores protectores y de riesgo? Claro, estos determinantes generales pueden ser protectores o de riesgo. Protectores, ¿cuáles serían los protectores? Aquellos que van a ayudar a mantener un estado de salud mental o van a tender a mejorarla. En cambio, un factor de riesgo es justamente el contrario, el que va a deteriorar la salud mental o va a aumentar justamente si ya tenía un problema de salud mental, con un factor de riesgo o varios factores de riesgo que se suman, puede realmente llegar a una discapacidad o a una problemática mayor. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, algunos ejemplos de estos factores protectores y los factores? Sí. Ahora te digo, vamos a ir a los ejemplos. Factores de riesgo, por ejemplo, factores como el déficit de atención en los niños, el fracaso académico y la desmoralización estudiantil,
el abuso de menores, el abandono de menores, insomnio crónico, dolor crónico. Vas a ver que dentro de los factores de riesgo también hay factores biológicos y factores sociales y factores familiares. O sea que los factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud mental son múltiples. Por ejemplo, uso excesivo de sustancias, exposición a la agresión, violencia y trauma. Por ejemplo, la exposición a la pandemia es un factor de riesgo de la salud mental que debería tenerse en cuenta. Conflictos familiares, desorganización familiar, la soledad, que es otro factor que ahora tenemos de aquellas personas que están pasando el confinamiento en soledad, el bajo peso al nacer en los niños, desbalances neuroquímicos, enfermedad mental en los padres, abuso de sustancia por parte de los padres, complicaciones perinatales, incompetencia social, eventos de mucha tensión, como los que estamos viviendo. Si vamos al momento en que estamos viviendo, estamos expuestos a muchos factores de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de los factores de protección. Por ejemplo, los servicios sociales, el apoyo social y de redes comunitarias que se están tejiendo en este momento sirven de apoyo y de protección justamente para contrarrestar los factores de riesgo a los que estamos expuestos. El fortalecimiento de la personalidad también es un factor de protección, interacciones interpersonales positivas. Entonces, también podemos ver factores protectores individuales, familiares y sociales. Por ejemplo, en los individuales, una alimentación adecuada. Fíjense que no estamos hablando de comida, estamos hablando de alimentación. Alimentación adecuada no siempre es tener un plato de comida. Y hay mucha gente que no tiene un plato de comida, mucho menos una alimentación adecuada. ¿Y a qué nos referimos con alimentación adecuada? Que tenga la variedad de vitaminas, minerales, proteínas que necesita una persona para crecer y desarrollarse sanamente. Sobre todo en los niños en la etapa de crecimiento. Exacto. ¿Cómo? Exacto. Sí, bueno, las habilidades en la resolución de problemas es algo que se forma en la casa o en la escuela, el autocontrol de las emociones, la habilidad social, que también se va gestando en el seno familiar, y si no se gestó en el seno familiar, justamente la escuela cumple esa segunda función, que es de formar también en habilidades emocionales y sociales. Los valores, la autoestima. Bueno, hay una gran cantidad de factores protectores individuales, familiares. Te voy a decir algunos, como por ejemplo, padres responsables, la relación de apoyo con otro adulto, que el niño tenga un adulto de referencia, aunque no tenga los padres, comunicación afectiva y efectiva, padres que proveen cuidado y ayuda, en que no haya maltrato, ¿no es cierto? Armonía familiar. Por eso es tan importante el trabajo con la familia, que en muchos casos y en muchos sistemas sanitarios se ha dejado de trabajar con la familia, ¿no? Y el tema de los factores protectores sociales, que tiene que ver con, por ejemplo, la seguridad económica, que en este momento la inseguridad económica es otro factor de riesgo a lo que está haciendo afectada la población. La buena salud. ¿Cómo? Hablando de estos temas, me parece muy interesante dentro de todo lo que es marcado justamente del acceso a la educación, a una vida digna, a una buena nutrición, justamente con factores protectores, y también hablando ahora de los factores de riesgo, qué importante esto que has colocado de poder reducir la inseguridad económica. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Que eso es muy importante porque justamente muchos no hemos podido trabajar en estos 2 últimos meses, o los que han podido trabajar han sufrido reducción de salarios. Entonces, bueno, esto obviamente va a generar
una pandemia de estrés ahora, y sería importante tenerlo en cuenta. Justamente, no sé si estabas al tanto, pero en Italia ahora están testeando el estrés, no el COVID. Porque la segunda pandemia es una pandemia de salud mental, ¿no? Es lo que se espera. Así todo se esperaba que el primer factor de discapacidad para el 2020 fuera la depresión. Hoy, con la pandemia, no solamente va a ser la depresión. De hecho, un grupo de la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Congreso, hizo recientemente un estudio velocísimo. Se tomaron casi 700 encuestas a nivel nacional y arrojó por resultado un elevado monto de ansiedad fóbica, ¿no? Y, eso fue un estudio. Como te digo, en Italia están midiendo, así como testearon por toda la población, o la mayor parte de la población que se ha ido testeando por COVID, se está testeando el estrés. Y acá no solamente habría que testear el estrés, porque justamente, como decías vos recién, todo el tema de la inseguridad económica, yo creo que acá va a haber que trabajar mucho a nivel comunitario, porque vamos a tener que armarnos todos de mucha paciencia y cambiar también de alguna manera nuestra escala de valores en muchos aspectos, porque si queremos salir con salud mental de todo esto, ¿no? Hay que hacer un gran trabajo en salud mental en estos momentos. Y voy a terminar diciendo alguna, no sé si, no hablé de los modelos de discapacidad, no sé si tenemos tiempo. Sí, sería muy bueno justamente comentarle desde tu punto de vista, que sos psicóloga, a la gente que a nivel histórico han habido diferentes modelos o paradigmas para tratar la discapacidad, y que es totalmente importante porque más allá de lo histórico, es importante porque hay gente que se ha quedado aferrada a un determinado modelo de tratamiento de la discapacidad, entonces están vulnerando a veces los derechos de la gente con discapacidad. Entonces sería muy importante que lo puedas explicar. Claro, yo fíjate que dije al principio que había como un cierto paralelismo entre la evolución de los conceptos en salud mental con discapacidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con las creencias y los modelos filosóficos y de vida que históricamente se fueron desarrollando. Así como inicialmente, en algún momento, las personas que no tenían buena salud mental se las aislaba de la sociedad, a las personas con discapacidad también. Luego parte este modelo que has puesto ahí la Filmina, que es el de la caridad, que surge también mucho con la influencia de la iglesia y el trabajo de la iglesia con estas comunidades que estaban excluidas, ¿no? Entonces la caridad es parte de este modelo tradicional. Entonces, las personas con discapacidad o las personas con trastornos de salud mental no necesitan de la caridad de otros, ¿sí? Ser objeto de lástima. Ellos se sienten humillados en esta relación, y las familias en esta época, y todavía puede ser que existan algunos, tendían a esconder a este miembro, inclusive actualmente, si lo vemos con las adicciones, este tema de negar hacia el resto de la sociedad o de la familia, por ejemplo, que tenés un hijo con una problemática de adicciones. Tiene que ver con este concepto de esconder, ¿no? De la vergüenza social. Bueno, luego de este modelo, yo siempre digo que quedan restos de todos los modelos, que ninguno se ha ido totalmente y ninguno se ha quedado totalmente. Entonces tenemos el modelo que parte después de la Segunda Guerra Mundial. Qué lamentable que tenemos que pasar por una guerra mundial para que surgieran los terapeutas, para que surgieran
los medicamentos psicotrópicos, y también acá para que se hablara de este otro modelo que surge después de este modelo de caridad, que es en el ámbito del individuo y de la deficiencia de la persona. Y la discapacidad era considerada únicamente como un problema de salud. En consecuencia, era solamente un asunto médico. Y obviamente se consideraba a la persona con discapacidad como una persona enferma. Algunos que podrían tener una recuperación y otros que no. ¿Pero qué se buscaba? No se buscaba la inclusión como se busca hoy, sino que se buscaba la rehabilitación, que volvieran a la normalidad, ¿no? También un modelo bastante exclusivo de excluir, ¿no? Y luego volvemos o vamos hacia este modelo social, que también tiene que ver con el mismo modelo que da base a nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que reconoce que la discapacidad forma parte de la sociedad, ¿no? Y hay veces había un dibujito donde una persona estaba en una silla de ruedas y decía, yo no tengo una discapacidad, vivo en una sociedad con discapacidad. Y es así, ¿no? Bueno, y este es más comprensivo, este modelo, tiene que ver más con el entorno que con la persona. Entonces pasa el foco de la persona misma al entorno de la persona. Y acá se reclama el reconocimiento y respeto efectivo de sus derechos, que tiene que ver también con los derechos de las personas que tienen trastornos de salud mental. Por eso yo hacía el paralelismo. Vamos a ver, fíjate acá en la otra diapositiva, tenemos más o menos un orden histórico de estos modelos de discapacidad, el demonológico, que en la Edad Media como castigo de los dioses y posesión demoníaca. O sea, se consideraba que una persona que nacía con discapacidad o tenía una discapacidad era un castigo, o que estaba poseída. Bueno, Daniela, con eso es muy importante lo que muchas personas todavía siguen confluyendo estos modelos. Yo recuerdo hace un año aproximadamente, estaba conversando con una amiga ciega y ella me contaba que se encontró una persona en un evento y que esta persona muy aferrada a determinados principios religiosos le dijo, te compadezco, seguramente tus papás pecaron mucho y por eso naciste ciega. O sea, estamos hablando del pleno siglo XXI, que hay personas que aún están con este pensamiento de que la discapacidad es un castigo, ¿no es cierto? Como una cuestión de divinidad. Entonces, la importancia justamente de desmitificar todo esto y hablar justamente lo que estamos haciendo de qué es realmente la discapacidad, que no tiene nada que ver con cuestiones místicas ni religiosas. Totalmente, totalmente. Por eso yo te digo que todos estos modelos están superpuestos en esta realidad que tenemos. No hay uno que se ha terminado de ir ni otro que se ha terminado de instalar. Pero sí hacia dónde se tiende en algunos, de alguna manera, círculos o lugares desde la salud mental, y a veces son tan innovadores o tan choqueantes para estos modelos demonológicos, organicistas, que son fuertemente rechazados, que es un poco lo que ha pasado también con la ley de salud mental, ¿no? No considerar al loco como peligroso, sino como una persona que se puede causar daño a sí mismo y a los demás si no recibe tratamiento, que es distinto a considerarlo como peligroso y encerrarlo, ¿no? Son dos formas muy distintas de ver a la persona que está teniendo un sufrimiento psíquico, porque la persona que tiene el sufrimiento psíquico es la que padece a la sociedad, no la sociedad que padece a esta persona con sufrimiento psíquico. Entonces de acá es el cambio de eje, y creo que también todos los dispositivos
de salud y de educación y de justicia se tienen que ir adaptando también a este cambio, que es mucho más humanizante, que es integrador y que justamente es hacia donde vamos, supuestamente. Siempre en los caminos hay avances, pequeños retrocesos, avances. Yo esto se los hago ver mucho a mis alumnos y les hago hacer la línea de tiempo con estos conceptos porque ellos mismos se van dando cuenta, pero ¿cómo? En el año 50 en la Argentina hablábamos de lo mismo que estamos hablando ahora en salud mental. ¿Por qué no se avanzó? Y bueno, también acá, cuando vimos los determinantes, vemos uno de los determinantes y muy importante en la salud es el poder, ¿no? Hay ciertos grupos de poder y económicos que les convienen determinadas políticas. Y bueno, no me voy a meter a hablar de política, pero no podemos obviar que estamos en un sistema social y por lo tanto político, cultural, y eso impacta en los sistemas sanitarios de salud, ¿no? Bueno, acá vemos el otro modelo, el organicista, el socioambiental, no vamos a ahondar en cada uno, pero por ejemplo el rehabilitador está muy todavía inserto en nuestra sociedad. Hasta la actualidad hay grandes avances técnicos y especialización. Y ojo, acá puse el discapacitado porque para el rehabilitador todavía no se habla de persona con discapacidad. No es que yo me haya equivocado, se hablaba de discapacidad. Siempre hacemos mucho hincapié en los conceptos a usar, no solo por una cuestión semántica, digamos, de significado, sino también por lo que esas palabras que usamos a veces tienen una connotación negativa. ¿A qué me refiero? Bajo este modelo de rehabilitador se consideraba a la persona como anormal. Y vemos hoy que hoy por hoy muchas personas siguen denominando a las personas con discapacidad como anormales. Por ahí cuando son usuarios de silla de rueda, que es el término correcto, le dicen paralítico, ¿no es cierto? O inválido. Entonces, todos estos conceptos son propios de este modelo rehabilitador, como decía recién Daniela, justamente se consideraba que la persona con discapacidad era anormal y debía normalizarse o rehabilitarse. Claro, totalmente. Y también acá lo voy a relacionar un poco con la definición de salud mental cuando yo les hablaba de estado y proceso. Cuando yo hablo de una persona que es discapacitada, estoy hablando del ser de esa persona. Es discapacitada y no le estáis dando otra oportunidad de ser otra cosa. En cambio, cuando yo hablo de una persona que tiene una discapacidad, la tiene y cualquiera de nosotros la puede tener. Entonces es ahí cuando viene, justamente se empiezan a crear otros, a partir de la Convención Internacional también de las Personas con Discapacidad, que es la que habla, y no lo habla por una cuestión de términos, la persona con discapacidad, porque es una persona, en primer lugar, que puede o no tener una discapacidad. Entonces, ahí vamos a un modelo integrador que empieza en los años 60 en Estados Unidos, pero todavía no llegábamos a este nuevo que tiene que ver con el modelo social, pero que le llamamos autonomía personal, que promueve la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras, las comunicaciones, la educación y el diseño del entorno para todos. Una vida autónoma y defensa de derechos activa. ¿Qué quiere decir esto? La inclusión. Y justamente la inclusión no es sinónimo de integración, que es algo también que es muy común que se confunda. Integrar es un grupo de personas con una determinada problemática, ponerlas en un conjunto de personas que no tienen esa problemática. En cambio, cuando yo incluyo y promuevo la igualdad en base a derechos, porque no hay ninguna persona igual a otra. Como no hay ninguna persona igual a otra, todos somos diferentes, pero todos debemos tener igualdad de oportunidades porque todos tenemos un marco de derechos que son los derechos humanos, ¿no? Que dentro de esos derechos humanos están los económicos, sociales, culturales, educativos. Daniela, lo que estábamos hablando antes de empezar justamente de la relación entre
los paradigmas que recién hemos visto de tradicional, el médico rehabilitador y el social, justamente con los derechos, porque es muy importante. ¿A qué me refiero? Damos un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, soy abogada que defiendo a una persona con discapacidad, pero en mi cabeza todavía estoy pensando conforme al modelo tradicional, este modelo viejo, anacrónico, donde se consideraba a la persona como que no era sujeto de derechos, como que era un objeto digno de ser protegido, digno de lástima. Entonces, si yo tengo ese pensamiento en mi cabeza, obviamente está íntimamente relacionado con que yo no voy a reconocer sus derechos. Por ende, claro, es lo que has puesto acá en este cuadrito como los derechos nulos o inexistentes. Entonces, ¿nos podrías explicar, para ya ir cerrando, de justamente la importancia de estos modelos que recién nos hablabas, porque son muy importantes, acorde a cuál yo voy a elegir en mi modo de pensar y en mi modo de actuar, va a ser justamente si voy o no a respetar los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Hay algo que creo que es muy importante, ¿no? Que me gusta siempre decirlo. Cuando vos tenés que pagar el IVA, ¿sí? Lo hago con ejemplos de números porque la gente eso lo entiende más fácil. Cuando vos vas a un negocio y te cobran el IVA, nadie dice, a mí no me gusta el IVA, yo estoy de acuerdo con que no se cobre IVA. ¿Por qué? Porque hay una ley por la cual vos tenés que pagar el IVA. ¿Por qué en lo social y en lo psicológico tenemos que estar de acuerdo con esto o lo otro cuando está en contra de la ley? Entonces, si hay una ley que respeta los derechos de las personas que tienen discapacidad, ¿por qué todavía seguimos pensando en contra de la ley? Y encima lo ejecutamos en contra de la ley, ¿sí? Entonces, fíjense, acá dentro del paradigma tradicional, justamente lo voy a relacionar con algo de salud mental. La persona que se encerraba en un manicomio dejaba de tener derechos, ¿sí? Después se lo fueron limitando, ¿sí? Ya la persona podía, ya no estaba atada con cadenas como en los antiguos manicomios, sino que podía circular por determinados lugares de este hospital, pero no podía salir de ese hospital. En cambio, hoy, justamente, esta persona, sí o sí, por nuestra ley de salud mental, tiene que hacerse un consentimiento informado. ¿Qué es este consentimiento informado? Que la persona, si está en condiciones de dar su apoyo a la internación, lo puede hacer o puede estar, no quiera estar internado. Obviamente, si está con una crisis psicótica y necesita 10 días de internación para ser compensado, estaríamos dentro de lo que es la internación involuntaria. Pero ¿qué hace que se respeten los derechos de esta internación involuntaria? La justicia, ¿sí? Hay que dar aviso a un juez para que no sean vulnerados los derechos de esta persona. Bueno, fíjense cómo desde la salud mental se cumplen también estos modelos a la hora de ejercer los derechos y dentro de la discapacidad, por supuesto. Y nos quedaría ver los modelos y políticas públicas también y programas desde estos tres modelos. Por ejemplo, en el tradicional el Estado no asume una responsabilidad principal, depende de la filantropía y caridad, o, por ejemplo, campañas tipo teletones orientadas a recoger dinero a cambio de lástima. Bueno, Daniela, ahí tengo una información. Respecto al modelo tradicional, la Constitución de nuestra provincia, San Juan, el artículo 61, si uno lo lee, se refiere justamente a los discapacitados, justamente retrotrayéndonos al modelo médico rehabilitador, y dice asegurar nuestro deber de solidaridad para con los discapacitados. Entonces, si bien muchos decían que nuestra Constitución era una Constitución vanguardista, una de las más nuevas de Argentina, todo lo demás, pero fijémonos cómo en materia de discapacidad y salud mental está justamente miles de años atrás, hablando de un deber de solidaridad o filantropía, como decimos, y no de derechos humanos. Bueno, lo que pasa también que, bueno, no soy abogada, pero que considero que a partir de nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley nacional,
hay muchas leyes, incluso constituciones provinciales que deberían revisarse, ¿no? En cuanto a esto. Bueno, después, por ejemplo, en esto que veíamos recién, la diferencia con lo social es la transversalidad. O sea, las personas con discapacidad aparecen en todas las políticas públicas. O sea, tiene que, si uno piensa en políticas de vivienda, debe pensar también en la inclusión de las personas con discapacidad en esas viviendas, que no siempre son con limitaciones físicas. Hay personas justamente con trastornos de salud mental que han sido discapacitantes, que por lo general los barrios, por ejemplo, si yo construyo un barrio, hay mucha gente que está en contra de que hayan personas con discapacidad en su barrio, ¿no? Esto nos pasó en un centro rehabilitador que habíamos hecho el proyecto hace como 15 años más o menos, con unos médicos habíamos hecho un proyecto de un centro de rehabilitación en adicciones para la provincia de Mendoza. Se consiguió un lugar físico, un lugar hermoso, pero se opusieron desde ese municipio porque hicieron una consulta en los alrededores y la gente no quería tener un centro de rehabilitación a adicciones cercano. O sea, justamente, todo lo contrario, volvemos al tema de la institucionalización, al tema de la estigmatización. Bueno, son muchas cosas que hay que trabajar a nivel, yo creo que tiene que ver mucho lo cultural. Bueno, terminando, no sé si querés preguntar alguna otra cosa de este tema. No, me parece fabuloso. Solamente hacer una acotación para las personas que nos están mirando o escuchando. Justamente como en este momento no contamos con intérprete de lengua de señas, por eso estamos poniendo todo por escrito, ¿sí? Lo mismo que está diciendo Daniela está por escrito en estos cuadritos. Y decirles, bueno, que si tienen alguna duda, la vayan escribiendo en los comentarios para que Daniela se las pueda justamente contestar. Cuando ya termine, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Cortamos la transmisión y en 5 minutos ya volvemos y ahí hablando de otros temas más. Bueno, dale, muchas gracias. Y bueno, cualquiera que tenga dudas puede consultarme también por mi Facebook, licenciada Daniela Nadal o Daniela Nadal Aviagle, que son los dos Facebook que tengo en este momento para consultas, o a mi teléfono 2615 90 65 69. Muchas gracias, María Belén, y ahora seguimos con vos. Gracias a todos los que están presentes, y bueno, estamos acá para ayudar a repensar nuestra salud mental. Igualmente esto, bueno, ahora cuando terminemos la transmisión, seguramente Facebook tarda 1 hora más o menos en grabarla. Lo vamos a dejar grabado en los dos perfiles, tanto de Daniela como el mío, para los que se conectaron tarde o no se pudieron conectar para que lo vean. Y como les digo, entonces ahora nos despedimos y en 5 minutos ya volvemos con demás temas de salud mental, que lo que nos interesa a Daniela y a mí es dejar muy en claro la cuestión de historia clínica y consentimiento informado dentro justamente de la reglamentación de la ley de los derechos del paciente. Así que en 5 minutos nos vemos de nuevo. Muy importante, ¿eh? Todavía hay gente que niega darle la historia clínica al paciente. Así es, así es. Bueno, entonces ya en 5 minutitos nos vemos. Dale, gracias.